breve y completa exposición y pasamos directamente a un turno de intervenciones, que seguro estáis ansiosos por aportar. Con animación de circo incluida. Turno de palabra. Gritando un poquito para que escuchemos más que a los foquitos. Están en ello, Están en ello. Intervenciones, aportaciones, sugerencias. Yo creo que ahora mismo, durante muchísimos años, se ha evidenciado en la mayoría de los pueblos, incluido el nuestro, pues que la gestión privada era más eficiente que la gestión pública. Se argumentaba siempre pues que los servicios había que privatizarlos porque funcionaban mejor, porque los empleados públicos estaban todo el saqueo y porque la garantía de funcionamiento era los servicios privados. Incluso ahora mismo, la mayoría de los ayuntamientos, la mayoría de las administraciones han privatizado montones de servicios. Antes era muy normal que en todos los pueblos la basura la recogía el municipio, el agua la gestionaba el municipio, todos los servicios los gestionaba el municipio. Se dieron dos casos. Primero lo privatizamos y si va mal le echamos la culpa a la empresa, ya con lo cual no tengo responsabilidad de gestión. Y la segunda parte, el que cobra el dinero me puede volver algo de vuelta, el financiarme campaña, el hacer todo. Eso lo estaba haciendo empezando por el PSOE. La mayoría de los servicios educativos que hay en los centros públicos, desde la gestión de los comedores, desde la apertura de los centros y por las tardes, lo llevan empresas privadas, catering y montaje, que después ha vuelto dinero, no lo puedo demostrar, pero es evidente que si le das a una empresa más caro que lo que a ti te cuesta, es porque algún chanchullo al menos no huele. Pues dentro de esa movida que hay, ahora hay una evidencia que hay que darle en la cara a todos los que conozcamos. El 41% del dinero público se pierde. El 21% vuelve a Madrid en forma de IVA, porque tenemos que pagar. Y la muñeca, la basura que vale cerca de 400.000 euros mensuales, con los 160.000 euros se vuelven a Madrid en forma de IVA. Digo, se vuelven a Madrid porque el mercado de IVA es el Estado. Pero es que además le damos un 20% de beneficio a la empresa. Beneficio que si lo gestionara el municipio, al ser terminal no tiene que facturar IVA y además no tiene que pagar ningún beneficio empresarial. Bueno, pues esa evidencia hay que ponérsela así en la cara, sea del PP, sea del PSOE, sea quien sea. Es decir, está favoreciendo que nos roben, que se lleven el 41% del dinero que recauda un ayuntamiento. Está claro que hay cosas que hay que comprar afuera. El ayuntamiento lo va a hacer la fábrica de folio, pero la basura, la limpieza de los colegios, la limpieza de las playas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de no cambiar, de no hacer ninguna revolución social, sino sencillamente de la manera de gestionar lo que ahora mismo tenemos en el instrumento. Y yo creo que ese es un trabajo que hay que hacerlo también boca a boca. No vale que lo digamos en los plenos, en las reuniones, sino que evidenciárselo a la gente, porque la gente, o la mayoría de la ciudadanía es que la empresa privada no cumple los pliegos de condiciones, incluso si los beneficios siempre se lo garantiza. Y yo creo que hay una manera de por lo menos darle puntería de esquinilla a ese afán de privatizaciones que nos ha llevado a donde estamos ahora. Muy bien dicho, Fermín. Emilio. A ver, una pregunta para Manolo. Hemos visto como en Europa, con el caso de Grecia y Italia, etcétera, hay un ataque total a la democracia. Es decir, han quitado presidentes que estaban elegidos democráticamente, lo votaron o no, y han puesto a técnicos. Incluso en la campaña electoral griega ha habido un ataque escandaloso, porque además, bueno, de hecho, al Papa Andrés lo quitaron porque iba a hacer un referéndum. Es decir, mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando
en Europa, ya no en España. Porque los de España lo entiendo. La selección juega muy bien, el Barcelona también, estamos entretenidos con eso. Pero, ¿qué está pasando en Europa? Que no se ha levantado la gente por eso. Porque a mí me parece un escándalo soberano. Esa injerencia en la campaña electoral impidiendo que un partido pueda conseguir una mayoría para gobernar. Y anteriormente quitando a un presidente de una forma descarada. Porque el presidente iba a consultar a su pueblo. ¿Qué cosa tan ¿no? tan democrática? Es decir, nosotros estamos gobernando con unos presupuestos que ahora no se dan. A mí me pide una cosa que está muy lejos de las promesas electorales, por lo tanto tengo que consultar al pueblo, me parece de un sentido común y democrático total. Pues por intentar hacer eso, se tiene que... Y los trabajadores de Alemania, de Dinamarca, la democracia de Holanda, no dicen nada. ¿Qué está pasando en la gente? Mi pregunta, a ver qué me dice Manolo. Vamos a ver, el problema es que no solamente es que no tenemos dinero, no solamente es que no tenemos trabajo, sino que estamos muy asustados. Hace 3 días, Griñán se reúne en Madrid con Rajoy. Al día siguiente, Griñán dice que se van a ver obligados a que tengan que cerrar hospitales. Si tienen que cerrar hospitales, implica que todos aquellos andaluces que están pendientes de operaciones, de sesiones de quimioterapia o de radioterapia, que tienen enfermedades que pueden perder la vida, ¿qué pasa? ¿Qué prioridades le vamos a dar? ¿Es que quieren que nos mudamos para tener que pagar menos seguridad social, para tener que pagar menos pensiones? Porque hoy han dicho, Rajoy, de que nunca va a bajar las pensiones. Nosotros los que vemos la televisión estamos acostumbrados que es muy frecuente que un político del PP o del PSOE dice que no le va a tocar nada a eso, parece como si estuviera avisando de que lo va a hacer después. Porque sería lo último. Es decir, yo estoy acostumbrado. Esto es lo que quería decir. Bien. Así que yo quería comentar a Fermín precisamente que cuando ha comentado que realmente ese caso concreto que le ha dicho del servicio municipal recuperar esas actividades, ¿no? Servicios públicos de servicios gestionados por el propio ayuntamiento que un beneficio para el pueblo y que faltaría comunicárselo a la gente. Pues yo siempre he pensado que realmente la información que ha estado manipulada y está manipulada, ¿no? Todos los medios de comunicación que están al servicio de todos sabemos quién, ¿no? de qué bancos o qué grandes multinacionales están tienen esclavizado, ¿no? esa información, que tan peligroso es eso como la desinformación. Y yo creo que el poder de la desinformación en la muñeca en este caso es muy importante. Yo no entiendo cómo un municipio tan importante como este, no hay ningún medio de comunicación que sea independiente o libre que se haga eco de esta historia que está comentando Fermín, porque la única forma de tú llegar y revolucionar o rebelarte, o que el pueblo se rebele ante una injusticia primero es conociéndola, porque ahora mismo eso deja mucho que desear en la muñeca realmente, ¿no? esa falta de información, no hay comunicación entre el ayuntamiento, las medidas o las propuestas que tenga el ayuntamiento con el pueblo en general. Entonces, para eso yo creo que la mejor forma es conseguir que exista un medio de comunicación independiente en el muñeco, que tanto Fermín, Izquierda Unida, el Partido Popular, PSOE o el Partido Andalucista diga qué es lo que quieren hacer, qué alternativas tenemos y dar la opción al pueblo al que conozca primero, que esté informado para poder luego salir a la calle y defender sus derechos. Que ahora mismo estamos como un rebaño de ovejas en la puerta del matadero, pero no sabemos que después de esa puerta está el matadero precisamente. Estamos esperando a ver lo que pasa con nosotros. Como decía Nicolás, hay mucho miedo, pero es muy peligrosa la desinformación ahora mismo.
Y es que ahí, me lanzo a hablar, se me olvida el tema municipal, y yo creo que hay dos cuestiones que nadie ha cuestionado, o desde el gobierno central se ha cuestionado hasta ahora. La iglesia, la Santa María, no se toca, hay que hacer recortes en educación, pero no hay nadie que se atreva a decir qué pasa con los 27.000 profesores de religión que hay adoctrinando niños en la escuela. Si no la religión, pues la paga. Pero es que, ¿quién va a hablar de la Casa Real del Ejército? Incluso asumiendo cómo hay que repartir o cómo hay que redistribuir la riqueza del país. Es decir, esos son unos sectores, no por lo que se ha inmatriculado la Iglesia las propiedades que tiene. Hay que recordar la famosa desamortización de Mendizábal, y a lo mejor había que coger y empezar a expropiar grandes capitales, propiedades. Pero es que desde la perspectiva del capitalismo, estamos en un mundo capitalista, cuando una empresa pequeñita quiebra, pues llegan los buitres, liquidan la empresa, subastan los bienes y se liquida. Bueno, ¿y la banca por qué no? ¿Por qué no se ha liquidado Bankia? Tienen que haber cogido, vender todos los edificios que tienen, vender los activos, el que haya metido la mano, que lo metan en la cárcel, y asunto liquidado. No, aquí se roba, se hace un fraude, y ahora venimos todos con el dinero público, porque, hombre, el que tiene aquí los depósitos hay que garantizar los depósitos. ¿Ve usted? La familia que tiene un pequeño comercio tiene la mala suerte, por la razón que sea que quiebra, y nadie va a plantearle un plan de rescate ni va a recordar donde se le pone dinero público para salvarlo. Tendríamos que empezar a reflexionar muchísimas cosas que nos llegan continuamente por todos los sitios. Como esto todos los días es un invento y hay que estar, yo no soy gran economista, pero bueno, yo es las cosas, las sensaciones que tienes cuando oyes las noticias, y una cosa que es horrorosa, que es un fraude horroroso, y tenemos que ir con dinero público a pagarlo. Pues ese endeudamiento que nos enseñaba Manolo Gráfico, pues no tenía por qué pagarlo España, se lo ha comido Bankia, pues que la liquide. Que tienen que venir aquí esos famosos de negro o de gris, con los que quieran vestir, pues que vengan e intervengan ellos. Yo cuando Grecia está en quiebra, muy bien, pues tendrán que expropiarle la gallina en parte, ¿no? Este es lo que le van a quitar a la gente de Grecia, cabra, esto es de loco. Que van a venir a quitarnos las cosas, bueno, pues tengan. Nosotros tenemos que esperar en nuestra casa que den la venida. Porque si no, parece que nos tenemos que convertir nosotros en los gestores de este sinsentido permanente. Yo creo que estamos viviendo un momento súper apasionante, pero súper apasionante, en la que yo con 55 años que tengo, es la hostia lo que ya he visto y lo que estoy viendo. Pero creo que en este momento, y la respuesta a la crisis tiene que ser una oportunidad. Y esa rebeldía y esa convulsión no puede limitarse estrictamente a dar respuesta a algo tan nefasto como es un fraude, como es una estafa. Yo creo que están en cuestión más elementos. Hay una introducción de un componente ideológico en la economía que es un poco lo que nos quiere llevar al traste. Para mí está en cuestión la transición política de este país, y ahora se pone en evidencia que realmente era una democracia que no era mal, falsa, porque se haya podido transformar, se haya podido evadir el capital, hayamos ido a esa involución de no control de la planificación de la economía, como dice la propia Constitución. Evidentemente la Constitución era un timo, se hizo sobre esos valores. Pero no solamente eso, es que también hay que plantearse en este momento que el problema real es el capitalismo, que no es Rajoy, que no es el PP, que no es la derecha, es decir, que es el cambio o la ausencia de referencias internacionales a un modelo estrictamente salvaje capitalista. Es decir, ese problema también está ahí. Lo digo porque las respuestas tienen que ir más allá. Para mí lo que falla es el modelo, ese sistema y es el gobierno. Es decir, porque en este momento, aunque la reforma no lo diga, ¿qué cojones hacemos con una monarquía anacrónica que solamente existe en este país? Y ya sé que ahora me pega hablar de la república. Pues también. Pero ¿qué planteamiento? Por ejemplo, ¿qué les pasa a los sindicatos de clase? Que tienen que revisar su estructura. Sí, porque aquí se pone en evidencia que la moderación y la concertación salarial y social era un cuento chino, porque la patronal y los empresarios estaban forrándose mientras nosotros estábamos tranquilamente estabilizados, cuando no empobreciéndonos. ¿Qué pasa con la Europa? Si no repensamos la Europa, no avanzamos nada. Es que seguimos defendiendo la Europa del capital. Había gente aquí que planteó abiertamente: lo de Maastricht era un timo.
porque era la Europa de la transacción de los capitales y tal. Me acuerdo que se decía algo como que nacer lavadora en Europa era más privilegio que ser trabajador en Europa. En los momentos de gran crecimiento económico, la equiparación social, salarial, de derechos entre los europeos ha sido falsa. ¿Este problema es en toda Europa? No, no es igual en todo. Es en este país porque hicimos una transición falsa y porque tenemos una democracia y una estructura democráticas falsas. Por lo tanto, esta crisis tiene que ser una ocasión para ir más allá. Esa rebeldía de la nacionalización de la banca tiene que ser de también una modificación de la representación social y política en este país. No sirve el modelo, no sirve el sistema. Por lo tanto, creo que tenemos que, además de indignarnos, pasarnos a la acción de otra manera bien distinta. Y no estoy pensando en contestaciones. Esta mañana yo alucinaba en el pleno del Ayuntamiento de Motril que confundan abiertamente los derechos con privilegios. O sea, ahora hay que vender que los recortes a los funcionarios es que son lógicos o porque yo tengo unas garantías sociales que los demás trabajadores no lo tienen. Por lo tanto, ese derecho es un privilegio que el resto de la gente entiende que yo no debo de tenerlo. O sea, la crisis es un problema, pero puede ser una salida y una solución para ir más allá de la misma. Y por supuesto la socialdemocracia, que esa ilusión que tenía la izquierda, no es el camino. El camino es el socialismo. El camino es el comunismo. Y el capitalismo es el problema. Entonces, ya sé que te lo estoy diciendo, que son elementos casi tuyos, pero yo creo que es que inclusive hay que decirlo siempre que se pueda, que esto no es cualquier cosa, coño. Bien, yo en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Asamblea de Izquierda Unida La Muñeca. Yo soy de la Asamblea de Malacena, estoy por aquí casi de casualidad, os vi por el Facebook, estaba acá y dije, pues de venir. Por este acto, reunir en agosto el número de personas que está y de la manera que se está hablando y de lo que se está hablando, pienso que es altamente difícil y os doy la enhorabuena, porque es una actividad muy interesante. Yo estoy vinculado al Muñeca de muchas formas, no obstante he estado 2 años trabajando aquí como director de la oficina del INEM, Servicio Público Europeo Estatal, por eso quizá me hizo referencia a Manolo y casi que por alusiones hablo. Como licenciado en Derecho, también iba a intervenir un poquito en el orden de lo que decía Ángel. Perdón, pero es un poco incómodo hablar así. Un poco en el sentido de lo que decía Ángel. Cuando estudiábamos todo el tema de la transición en la facultad y estudiábamos todas las formas y hablábamos del consenso democrático, de tal, realmente los que perdimos fuimos la gente de izquierda, la gente concretamente comunista, que tuvimos que renunciar incluso en un momento determinado a la bandera republicana. El artículo 1.1 de la Constitución, el primer artículo de la Constitución del año 78, no sé si el tenor literal es así, antes yo no lo que apruebe la oposición, decía: España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia, la igualdad, muy interesante, el pluralismo político. Eso en el artículo 1.1 de la Constitución Española. Esto se recoge en muy diversas cuestiones y ahora nos quieren cambiar la ley de bases de reguladora de régimen local, la 785, para precisamente cargarse por medio de una ley normal y corriente, cargarse una ley superior y el marco jurídico de nuestro ordenamiento, que es la Constitución del 78. Claro, me sorprendería como jurista, porque nosotros estudiamos en la facultad que nuestra Constitución era rígida y difícilmente modificable por unos procesos, una mayoría que garantizaban que iba a establecer un sistema que iba a facilitar la convivencia en nuestra sociedad durante muchísimo tiempo, como así ha estado siendo. No me sorprende cuando se pone en agosto del pasado año y la modifican de la manera que ha explicado también Manolo. Y luego estamos también que el título Estado de la Constitución desarrolla la organización territorial del Estado español, donde las comunidades autónomas tienen una base fundamental y donde hoy lees en cualquier periódico, yo compré el País esta mañana y ves a un tal Sanz, alto cargo del PP en Andalucía, donde está directamente diciendo al gobierno andaluz, aquí tenemos un representante de él en la provincia de Granada, le está diciendo directamente: señores, devuelvan las competencias en educación y sanidad, puesto que no van a ser capaces de pagarlas con los recortes que yo les estoy imponiendo. Fuerte. O sea, se han cargado también el título Estado de la Constitución.
la organización territorial y cómo nos hemos distribuido, ¿no? Municipios, provincias y comunidades autónomas, donde el 148 decía la competencia exclusiva de las comunidades autónomas y el 149 las del Estado. Y luego llega el artículo 41 de la Constitución, que era el último que quería enseñar. El 41 de la Constitución dice que los poderes públicos atenderán a los ciudadanos en circunstancias de necesidad y especialmente en la situación de desempleo. A raíz del artículo 41 de la Constitución deriva toda la protección del Sistema Nacional de Empleo, Sistema Nacional de Desempleo, tal y como están las circunstancias. Bien, también se lo han cargado. O sea, lo que acaban de hacer todavía no ha sido suficientemente explicado. Os diré, ha entrado en vigor el 15 de julio. El 15 de julio entró en vigor una reforma que atenta contra lo más básico del artículo 41, que es los ciudadanos y ciudadanas en situación de necesidad. Se han cargado el sistema de protección por desempleo de este país, la gente no se entera. El día que se enteren será cuando vayan a su oficina de prestaciones y le preguntan a los compañeros o a la compañera del Servicio Público de Empleo Estatal: mire usted, acabo de cumplir los 52 años, estoy cobrando tal prestación, tengo tantos años de cotización, no encuentro trabajo desde hace un año, la antigüedad la demanda de empleo de manera interrumpida durante un año, y necesito el subsidio para mayores de 52 años. Le van a decir: no existe. Desde el día 15 no existe. Ahora pasa a los 55. El sistema de protección por desempleo, por no enrollarme mucho, tiene dos niveles: el contributivo, al que ha hecho referencia Manuel, y el asistencial, al que principalmente estoy refiriéndome yo. Han atacado a los dos de una manera bestial, pero bestial. No han tocado las SICAP, no han tocado los beneficios, un 10% a todos aquellos que han defraudado, pero bueno, el nivel contributivo, os digo, la prestación contributiva, durante los primeros 180 días de duración de esa prestación, se cobra un 70% de la base reguladora. A partir del día 181 bajaban un 10% y se cobraba un 60% hasta el final. De lo que se cobraba, uno tenía sus deducciones de IRPF, que han subido, por lo tanto los parados cobran menos, y además de esa parte que pagaba el trabajador, la cuota del trabajador de IRPF, un 35% se lo pagaba el Servicio Público de Empleo Estatal, porque era un ciudadano o ciudadana en situación de especial necesidad. Ahora el 100% lo paga el trabajador, por lo tanto han bajado también lo que está cobrando el ciudadano o ciudadana en desempleo en nivel contributivo, que cotiza. Y ahora no solamente lo bajan del tramo del 70 al 60, un 10% menos a partir del día 181, sino que lo han bajado al 50%. Lo que quiere decir que vas a cobrar, a ver, si tienes más de 6 meses de desempleo, a partir del día 181 de tu prestación, el 50% de la base reguladora por la que hayas estado cotizando los 6 años anteriores. Es muy grave, y esto si lo hacemos en términos monetarios, temblaríamos. Tocan el nivel asistencial. El nivel asistencial es el subsidio por desempleo de 426 euros que se cobran en distintas circunstancias. Pues lo tocan de manera tal bestial, bueno, se carga el subsidio especial de mayores de 45 años, que sería complejo y largo explicarlo, ¿no? Pero voy a ir a lo básico. Por ejemplo, uno actualmente hasta el 14 de julio tenía un trabajo de 6 meses a tiempo parcial, trabajaba 4 horitas al día, 50% de la jornada. Terminaba esos 6 meses, no encontraba trabajo, se iba a su oficina de prestaciones y solicitaba el subsidio por desempleo, la ayuda familiar, como lo conoce la gente. Tuviera o no tuviera familia, por esos 6 meses tenía derecho a 6 meses a razón de 426 euros al mes. Hubieras trabajado al 50% o al 100%, puesto que se consideraba que era un nivel asistencial y tenía que ser la misma cantidad de dinero para todo el mundo. El que cotizaba al 100%, 426, el que había cotizado al 20% porque su jornada era más pequeña también cobraba 426. Era una especie de ayuda social, de redistribución de la riqueza que también contempla la Constitución española. Ahora, si yo he trabajado durante esos 6 meses al 50% y voy a solicitar mi subsidio por desempleo porque no encuentro trabajo, voy a cobrar la mitad de los 426 euros. Si es difícil sobrevivir con 426 euros, con 212,5 me decís, ¿cómo? La mitad, o sea, estamos hablando de reducción del 50% de personas en situación de especial necesidad que los poderes públicos, según el artículo 41, tenían que garantizar su derecho, ¿vale? El PRODI, la ayuda que conocían como zapatero, era una ayuda, digamos, casi de, entre comillas,
asistencia social de última instancia a aquellas personas que habían agotado el paro, el subsidio por desempleo, no encontraban nada y decían, pues bueno, mire, va a hacer usted unos cursos de formación, vamos a prestar una atención especial a su seguimiento. Contrataron 1.500 orientadores o promotores laborales que han ido a la calle recientemente, también con los recortes del gobierno central, 400 y pico en Andalucía, y lo echan directamente a la calle. Y el pródigo eran 426 euros sin necesidad o no podían ser prorrogados únicamente por 6 meses. Lo cambian cuando llegan los populares por el prepara o programa de recualificación profesional, 399,34 euros. 399 de 426 ya tenían ahí una rebaja importante, otro pellizco, para los que menos tienen. Pero es que ahora desaparece, a partir del 15 de agosto ya no existe. No existe. Y dices, bueno, eso es un problemático, ahí está revolcada. Pero queremos que la ayuda la prorrogue en 6 meses más. Bueno, yo no sé si es cuestión de prorrogar o no prorrogar ayuda. Hay 2 presupuestos este año. La prórroga de los presupuestos del año pasado y los presupuestos generales del Estado que aprobaron en mayo-junio del 2012. Tan profesionales son estos tecnócratas y tan exquisitos en cómo elaboran las cuestiones que no previeron el incremento bestial de solicitudes de subsidio prepara, no lo previeron y no lo tuvieron en cuenta en esta última época a raíz de la entrada en vigor en febrero de la reforma laboral. Entonces, en la calle cogían sus prestaciones, se le han agotado sus paros de 4 meses o sus subsidios, llegan ahora y han empezado a solicitar el prepara muchísima gente. El prepara se acaba, han hecho una modificación de presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que como no lo previeron, una partida presupuestaria de un determinado dinero, ese dinero se ha agotado en marzo. Están tirando de otros sitios. ¿Y qué pasa ahora? Que si ustedes van mañana y han solicitado el programa Prepara, por ejemplo, aquí en Almuñécar, van a cualquiera de mis compañeros, a Encarnia, Magdalena, Emilio, él, y les preguntan por qué no han cobrado todavía la nómina de junio, que normalmente se debería cobrar el 25 de julio, porque se cobraba por meses atrasados al final del mes siguiente, y les dirán, pues porque no hay dinero. Señores, los que han en este país solicitado el programa Prepara junio, julio y agosto no van a cobrar hasta final de septiembre. Hasta final de septiembre. 399 euros, o sea, los más tirados, los peores, los más perjudicados de nuestra sociedad, están con esos 399 euros para lo más mínimo indispensable para vivir y no tener que irse a la calle debajo de un puente, pues no van a cobrar junio cuando lo estaban esperando, ni en julio, ni en agosto, sino a final de septiembre. Porque los técnicos del PP han hecho mal sus cuentas con los presupuestos, no han previsto que su reforma laboral iba a ser un ataque y un misil a la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de este país, y nos hemos cargado precisamente a la gente que estaba en necesidad. Yo, desde luego, si esto, cuando yo aquí en esta misma ciudad hacíamos parones de 10-15 minutos en la puerta del trabajo, cuando en la primera reforma laboral algunos nos criticaban, míralo, los caraduras, los funcionarios, los caraduras, que estáis malos, tenéis que evitar, tal, vagos, tal. Bueno, lo hacíamos. Ahora estoy de director en Nayor. Las 3 últimas veces que hemos salido en el parón este reivindicativo, la gente se ha salido con nosotros, los desempleados y desempleadas, y cuando hemos vuelto a entrar nos han aplaudido. O sea, a mí se me ponían los pelos y todavía, cuando recuerdo esa imagen, es que me emocionaba. Decía, la gente se está empezando a dar cuenta de que no somos los empleados públicos sus enemigos, de que no somos caros y de que no estamos engañando a nadie. En el tema de los salarios, la bajada de salarios que ha presentado Manolo, media desde el 2009 hasta el 2011, final de estos últimos 9 trimestres, creo que era, ¿no? Era del 2,1%. La bajada media de los salarios de general de los trabajadores de este país. La mía, mi bajada del 2009 aquí, os digo la mía por no decir en general, la mía ha sido un 21%. Cobro un 21% menos del 2009 ahora. Atendiendo, como sabréis si vais a las oficinas de empleo, pues bueno, una barbaridad de gente más, con los mismos medios, el mismo personal. Estamos en una situación realmente dramática. Es lo que decía al entrar a Ángel, estamos casi en una situación de guerra. Auténtica guerra, sin misiles, sin muertos, no como en Siria, pero
pero vamos a tener unas dificultades realmente grandes. Y enhorabuena a los de aquí. No había más turnos pedidos, ¿verdad? ¿De palabra? Muy rápido. En primer lugar, plantear, evidentemente no tengo nada que añadir a lo que ha comentado Óscar, nada más que la sugerencia que le hacía a Lucy de que yo creo que haríais muy bien en las muñecas, si es posible, convocar una reunión informativa donde se diga a la gente cómo está la legislación y tal, si es que eso es compatible con unidades y tal, pero creo que es importante que la gente sepa qué está pasando con las situaciones que explicaba Óscar. Nada que añadir tampoco a lo que ha planteado Ángel. No, efectivamente, habrá que plantearse que necesitamos un marco nuevo de relaciones democráticas en este país, que esto lo dejamos a medias, o lo dejaron a medias en el 75, o incluso se hizo la dirección no del todo adecuada, y que hay que establecer un marco nuevo de reglas, que no podemos seguir así, porque es verdad que es distinto lo que pasa en España a lo que pasa en otros países. Acentuar lo que comentaba Nicolás. Es muy grave que el presidente de Andalucía vaya a hablar con el presidente de España, se le diga, oye, ¿en qué marco nos vamos a entender? De esto hay que tener un gesto de responsabilidad, no estamos dispuestos desde Andalucía a contribuir en lo que nos toque al marco de endeudamiento que habéis establecido, pensando en el marco razonable. El otro se calle, le dé la mano, se haga la foto y al día siguiente, sin previo aviso, el hachazo impresionante, que os he explicado, de los 2.700 millones a Andalucía para que los andaluces dejemos de tener servicios que necesitamos para que las comunidades cuyos gobiernos han estado despilfarrando el dinero puedan despilfarrar un poco más. Entonces, claro, yo creo que es correcta la salida de decirle a los andaluces, mirad, esto significa esto, significa que cerramos la ciudad para provocar la respuesta social. Y vuelvo a incidir ahí porque efectivamente no es cualquier cosa. No es cualquier cosa ya a lo que nos enfrentamos. Es la situación real de que nos quiten los servicios básicos fundamentales, de que se cierren centros de salud, de que se deje de operar a la gente, de que se cierren institutos, yo no sé de qué. Pues algo tan sencillo, yo hoy he estado, como han comentado antes Lucy, estoy estrenándome de delegado de obras públicas. Y hoy un papel que he firmado es un informe en el que el jefe de servicio de carretera de Granada me lo manda para que yo lo firme y lo mandemos a Sevilla, y nosotros explicamos que después de la política de recortes, el estado de las carreteras en Granada es tal que no se garantiza la seguridad vial de los usuarios de las carreteras. Y que nosotros lo informamos para que Sevilla le conste, por si pasa algo, que no tengan responsabilidad penal los funcionarios de Granada. ¿Qué vamos a recortar? Estamos ya en ese nivel. Estamos en ese nivel y nos plantean esos 2.700 millones. Por eso yo creo que está bien que empecemos a alarmar a la gente, porque no es alarmismo, es honradez. Y honradamente, me preguntaban a mí en la radio, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Se va a cerrar? ¿Se va a acabar el Profil del metro el año que viene? Y pues no lo sé. Con los 2.700 millones de recortes, entre que la gente no pueda operarla y que tengamos que pagar las obras del metro, yo imagino que Rajoy nos cierra el metro. Claro, el tío de la radio que era Don Bajero se echaba la mano a la cabeza. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Engañamos a la gente? A la gente hay que decirle la verdad. Por eso es muy importante lo de los medios de comunicación alternativos. Tenemos que hacer un esfuerzo brutal de comunicación, porque estas cosas la gente no las sabe. La gente no sabe lo grave que es la situación. Yo no tengo respuestas para por qué no hay un levantamiento general y hasta violentos en el conjunto de la Unión Europea, pero sí sé que ese levantamiento se está produciendo de manera paulatina. Lo que decía Óscar de la experiencia de su trabajo, de la movilización que empieza a tener
la complicidad de la ciudadanía no es ninguna tontería. Que cuando el otro día nosotros nos encerramos en la delegación de Hacienda, en el encierro simbólico de 36 horas, en vez de hostilidad, salieron todos los funcionarios a aplaudirle a Izquierda Unida allí, desde que efectivamente, es que te emocionas. Pues no estamos acostumbrados a eso. Y hay que ir increciendo. El escenario político en España cada vez se parece más al de Grecia. La última encuesta, el PP 30% de votos, sacó 45 hace 6 meses. El PSOE 24, porque está donde estaba, porque la gente sabe que no estuvieron a la altura cuando esto. Izquierda Unida, que hemos sacado un 6 y pico, 7, no me acuerdo, en las generales, en un 13% en 6 meses. UPyD, por cierto, la respuesta reaccionaria, 10%. Es muy parecido al escenario que tenían en Grecia hace 6 meses. Con una Syriza, con una izquierda alternativa, con una izquierda anticapitalista. En dinámica de ir a adelantar la socialdemocracia. ¿Somos capaces de generar ese cambio? Somos capaces también de abrir la organización como para que aquí Izquierda Unida junto con otra gente sea capaz de conformar un frente mucho más amplio que el actual. Somos capaces de establecer la suficiente movilización como para que la gente entienda que nos quieren llevar a un destino de servidumbre. Pero al final esto es... Me parece muy importante resaltarlo. Mirad, una de las cosas que me he enterado hoy. ¿Habéis oído hablar de eso de la financiación público-privada? Sobre esta carretera se va a hacer por el sistema de financiación público-privada. Yo hoy me he enterado con números de lo que significa la financiación público-privada. Carretera de Ingallot-Darbo, presupuesto 180 millones de euros. Forma de hacerla, una empresa que hace el estudio, hace la carretera, hace las expropiaciones, financia las expropiaciones, corre con todos los gastos de la carretera, como si fuera pago. Y a continuación, durante 30 años, 20 millones de euros de canon a esa empresa. No, 20 por 30, 600. Una carretera cuyo presupuesto es 180 millones. Mi prioridad como delegado es parar eso, es evidente. Y lo siento mucho por los ciudadanos de Ingallot-Darbo. Pero vamos, es que, ¿qué estamos haciendo? Es un endeudamiento de por vida. Es que nuestros hijos paguen nuestras carreteras, pero además que las paguen al triple de lo que cuesta hacerlas. Y evidentemente una empresa se lleve lo que no está en los escritos. Bueno, ese es el modelo. ¿Os dais cuenta? Es contraer un endeudamiento tan bestial que ya asumamos que el 50% de todo nuestro trabajo, de todo nuestro salario, de toda nuestra riqueza, el 50, el 60, todos los años, para siempre, es para la banca. Ese es al final, es como una vuelta a un estado feudal, en el que el siervo la mitad de la semana se la daba al señor. Bueno, pues ahora la mitad de la semana se la damos a la banca y de la otra mitad, la mitad al capital que nos emplea, y a nosotros nos queda un día de trabajo. Entonces, hay que generar, hay que gestionar y provocar una respuesta generalizada, y tenemos movilizaciones que ya están planteadas. Hay una movilización masiva el día 15 de septiembre en Madrid, confluyendo con marchas desde distintos sitios. Nosotros desde Andalucía hemos planteado, estamos trabajando en la marcha roja contra el paro, que salga desde Bailén y que vayamos en marcha hasta Madrid. Nos vamos a abocar en eso, vamos a montar un espectáculo de gente desde Granada, desde Andalucía, marchando hacia Madrid en contra del paro. Vamos a participar en la iniciativa Toma el Congreso el día 25 de septiembre, que va a ser un problema importante de orden público, que va a ser un espectáculo a la griega en este país, porque yo creo que hay que ir a eso, hay que entrar ya en la fase de desobediencia civil activa. Vamos a participar en el Toma el Congreso el día 25 de septiembre, en los viernes negros, de los que hablaba antes. Yo sí. Vamos a hacer ocupaciones, vamos a ocupar bancos, vamos a explicar a la gente, vamos a generar comunicación alternativa. Yo creo que hace falta más que nunca una izquierda muy organizada, que crezca mucho, que gane gente y que estemos